Bien, la clase anterior terminamos viendo que los métodos de Thomas Fermi-Dirac y también aquellos derivados, ¿sí?, de estos con algún tipo de corrección, tenían problemas bastante serios a la hora de competir, por ejemplo, con lo que nos da Hartree-Fock. Habíamos dicho entonces que teníamos que pegar un salto temporal desde mediados de la década del 30 hasta mediados de la década del 60, en las cuales Hohenberry-Kohn por un lado y luego Kohn y Jam por el otro enuncian, en el caso de Hohenberry-Kohn, un par de teoremas que sientan las bases de lo que hoy conocemos como la DFT o la teoría funcional de la densidad moderna. Luego Kohn y Jam lo que hacen es, bueno, proponer una solución para un problema aparentemente irresoluble dentro de los teoremas de Hohenberry-Kohn. Vamos a empezar entonces por los teoremas de Hohenberry-Kohn. Nosotros sabemos que hamiltoniano electrónico, tenemos un sistema con L electrones, vamos a suponer que no es degenerado por simplicidad, y entonces el hamiltoniano en el estado fundamental tiene esta forma, ¿sí? La particularidad desde el punto de vista matemático es que tanto el operador de la energía cinética como la interacción electrón-electrón son universales desde el punto de vista matemático, aunque por supuesto las sumatorias van a tener, digamos, van a ir desde 1 hasta n, por lo tanto van a depender por supuesto de la cantidad de electrones en el sistema, y como estamos dentro de la aproximación de Bohr-Oppenheimer, debemos esperar que ambos funcionales tengan una dependencia paramétrica con las coordenadas nucleares. Por otro lado, justamente lo que acá llamamos como potencial externo, o lo que acá llamamos como potencial externo, va a depender de cada sistema, porque depende pura y exclusivamente de las cargas y de las posiciones de los núcleos, ¿sí?, y de la interacción, por supuesto, con los electrones. Esto significa que si nosotros somos capaces, podemos conocer el número de electrones que tenemos en un sistema y conocemos también el potencial externo, el hamiltoniano queda totalmente definido. Una vez que conocemos el hamiltoniano, nosotros podemos resolver la ecuación de Schrödinger, que será más o menos complicada, no importa eso, pero al principio deberíamos poder resolverla de alguna manera, y al resolverla obtenemos la función de onda y también la energía. Esto significa entonces que tenemos una relación en donde, tomando como punto de partida el número de electrones y el potencial externo, podemos construir el hamiltoniano. Del hamiltoniano obtenemos la función de onda y la energía, y por supuesto que conociendo la función de onda podemos calcular cualquier propiedad del sistema. Una de esas propiedades es por supuesto la densidad electrónica, que ya sabemos cómo calcularla. Entonces esto significa que si ustedes vuelven a la diapositiva anterior, al final de la diapositiva anterior, si la densidad electrónica es una propiedad que podemos calcular, claramente esa propiedad, la densidad electrónica, es una función del potencial externo, porque conocido el potencial externo, tenemos esa serie de pasos que nos permite llegar hasta la densidad electrónica. Hohenberry y Kohn, en cierta forma, dan vuelta, entre comillas, al resultado, diciendo que, además de la relación de que el potencial externo define a la densidad electrónica, el potencial externo, también va a quedar totalmente definido si nosotros pudiésemos conocer de alguna manera la densidad electrónica del estado fundamental de un sistema. Es decir, justamente lo que les comentaba recién, se invierte la relación. El potencial externo resulta ser una función de la densidad electrónica, ¿sí? Es decir, que tiene que haber una relación de tipo 1 a 1 entre el potencial externo y la densidad electrónica. El potencial externo define a la densidad electrónica, pero la densidad electrónica también define al potencial externo. Eso significa entonces que no puede haber ambigüedad. Si yo tengo el potencial externo, tengo que obtener solamente una densidad. Y si conozco la densidad, tengo que obtener solamente un potencial externo. La demostración es muy interesante porque en realidad la demostración no es nada complicada, sino que se aprovecha, digamos, de una reducción al absurdo y usa cosas que nosotros ya vimos, ya conocemos. Fíjense, nosotros definimos dos hamiltonianos, ¿sí? Y la diferencia entre los hamiltonianos es solamente el potencial externo. Es decir, tenemos un hamiltoniano H1 que depende de un potencial externo, B externo 1, T y B e E son, como dijimos anteriormente, universales, y H2 que depende del B externo 2. Acá lo que tengo que aclarar, por supuesto, es que los dos sistemas
que estamos estudiando son sistemas con n electrones, ¿sí? Es decir, que tenemos dos densidades en principio que integran al mismo número de electrones, ¿sí? Pero bueno, que se supone que lo único distinto entre los dos sistemas es el potencial externo. Entonces yo puedo escribir una igualdad entre los hamiltonianos y los potenciales externos, aprovechando que T más B mayúsculas son iguales, ¿sí? Entonces tenemos esta igualdad acá que me va a venir bien ahora un poquito más adelante. Esto significa que, conociendo los hamiltonianos, como dijimos hace 2 diapositivas atrás, podemos resolver la ecuación de Schrödinger, encontrar las funciones de onda de los estados fundamentales respectivos y también las energías, ¿sí? Entonces, la cuestión ahora es mostrar que si los dos potenciales externos son realmente distintos, es decir, B externo 1 y B externo 2 son diferentes, entonces las funciones de onda que obtenemos, psi1 y psi2, me tienen que dar lugar a dos densidades que tienen que ser diferentes. Es decir, estas dos densidades no pueden ser iguales. Y fíjense, la demostración la hacemos a través del principio variacional. Empecemos con la manera de calcular la energía para el primer sistema, ¿sí? Para el sistema dado por el hamiltoniano 1. Tenemos la función de onda psi sub 1 y calculamos el bracket con el hamiltoniano H1. Si yo calculara el mismo bracket, ¿sí? El hamiltoniano H1, pero utilizando ahora la función de onda del segundo sistema de H2, el principio variacional me dice que esta integral tiene que ser una cota superior a la energía exacta del sistema H1, ¿sí? Porque psi2, que es la función de onda, la autofunción para el sistema dado por el hamiltoniano 2, obviamente que no es autofunción para el sistema dado por el hamiltoniano 1. Por eso es que termina siendo una cota superior. Si reemplazo H1 por H2 más la diferencia de los potenciales, es decir, esa expresión que vimos en la diapositiva anterior que me permitía igualar los dos hamiltonianos mediante la diferencia de potenciales, yo obtengo esta expresión y fíjense que ahora esto es la energía del segundo sistema, del sistema que viene descrito por el hamiltoniano por H sub 2. Como los dos potenciales externos están actuando sobre el ket, yo puedo pasar el bra multiplicando por delante, digamos, de psi sub 2, o por detrás, depende de cómo lo veamos, de manera tal de construir la densidad ρ sub 2, obteniendo entonces esta expresión, ¿sí? Es decir que el hecho de trabajar, de hacer un bracket sobre el hamiltoniano H1 con la función de onda del estado fundamental del hamiltoniano 2, me permite obtener esta expresión. La energía del estado fundamental del sistema para el hamiltoniano descrito por H2, más una diferencia entre los potenciales externos actuando sobre la densidad del segundo sistema, ¿sí? Si ahora empezamos, si tomamos como punto de partida el sistema descrito por el hamiltoniano H2 y calculamos su energía, luego podemos hacer lo mismo calculando el bracket para el hamiltoniano H2, pero ahora con la función de onda, la autofunción para el hamiltoniano H1, esto por el mismo argumento que vimos anteriormente, tiene que ser una cota superior a esta energía. Reemplazamos H2 por H1 más la diferencia de los potenciales, fíjense que ahora están invertidos obviamente con respecto a lo que teníamos acá arriba, actuando sobre H1. Como actúa solamente sobre el ket, podemos pasar el bra acá posmultiplicando al ket de manera tal de obtener ρ1. Entonces tenemos esta expresión, ¿sí? Y ahora, fíjense, si los dos potenciales externos, el B externo 1 y el B externo 2, me diesen lugar a la misma densidad electrónica, es decir, que ρ1 y ρ2 son iguales, eso significa que si yo sumo estas dos ecuaciones, las dos ecuaciones que tengo al final de cada uno de estos grupos de tres ecuaciones, al sumarlas, este término se tendría que cancelar, porque ρ1 y ρ2 son exactamente iguales. Entonces, acá el B externo 2 aparece con signo negativo, acá aparece con signo positivo, B externo 1 aparece con signo positivo y acá aparece con signo negativo. Al sumar las ecuaciones y que las densidades son iguales, esto se cancela.
Al cancelar, obtengo esta desigualdad que obviamente no tiene absolutamente ningún sentido matemático. Por lo tanto, como estamos llegando a un absurdo, quiere decir que el problema está en la suposición que hicimos. ¿Cuál fue la suposición? De que las dos densidades son iguales. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que las densidades tienen que ser distintas. Entonces, como los dos potenciales externos son distintos, vemos que hay una relación de tipo, lo que se denomina biunívoca, entre el potencial externo y la densidad electrónica de un sistema dado, ¿sí? Esa relación biunívoca lo que me dice es que yo puedo conocer el potencial externo y a partir del potencial externo, a partir de una serie de operaciones, puedo conocer a la densidad electrónica. Pero también, si yo de alguna manera pudiese conocer a la densidad electrónica, entonces también podría en cierta forma invertir la ecuación de Schrödinger para encontrar el potencial externo. Esa es la relación importante que establece el primer teorema de Hohenberg-Kohn. ¿Qué significa esto? Si nosotros viéramos las cosas solamente desde del lado del potencial externo, significa que ese potencial externo es una propiedad fundamental del sistema, porque gracias a ese potencial externo podemos construir el hamiltoniano. Conociendo el hamiltoniano resolvemos la ecuación de Schrödinger y se nos acabaron todos los problemas, ¿sí? Lo que nos dice esta relación es que la densidad electrónica tiene también el rol de una propiedad fundamental del sistema. Si nosotros conocemos a la densidad electrónica, entonces podemos conocer, es decir, conociendo la densidad electrónica, conocemos el número de electrones que tenemos en el sistema, porque sabemos que la integral de la densidad electrónica tiene que ser igual al número de electrones en el sistema. Y además, por el teorema de Hohenberg-Kohn, sabemos que podemos conocer el potencial externo. Por lo tanto, conociendo el número de electrones y conociendo el potencial externo, conocemos todo, podemos construir el hamiltoniano. Es decir que si pudiésemos obtener la densidad electrónica de alguna manera, con alguna herramienta determinada, podríamos ser capaces de construir el hamiltoniano. Por lo tanto, insisto, la densidad electrónica se convierte, según Hohenberg-Kohn, en una variable fundamental de un problema de tipo electrónico. Para el segundo teorema de Hohenberg-Kohn, lo que dicen ellos es que en principio uno podría escribir a la energía justamente como un funcional de la densidad, ¿sí? En donde tendríamos a una función de onda, psi, que actúa acá sobre los dos operadores, la energía cinética y la interacción electrón-electrón, y luego el potencial externo actuando sobre la densidad, ¿sí? La función de onda la escribimos con un subíndice ρ para que nos recuerde que en realidad la estamos, se obtiene, o mejor dicho, es una función de onda que se relaciona con la densidad electrónica mediante la integral de normalización. Es decir, que no es una función de onda cualquiera. Acá yo no puedo tomar una función de onda cualquiera por un lado y una densidad cualquiera por otro lado, ¿sí? Tanto la densidad como la función de onda están relacionadas por la condición de normalización. Entonces, Hohenberg-Kohn lo que dicen es, bueno, a la suma de T más B, la interacción electrón-electrón, lo vamos a denominar un nuevo operador, ¿sí? El funcional de Hohenberg-Kohn, que actúa sobre la densidad, ¿sí? Donde la densidad obviamente se escribe como la integral de esta función de onda, integrando desde las coordenadas del segundo electrón hasta las del último, ¿sí? Y si yo no conozco a la densidad electrónica, digamos, exacta, y sin embargo la modelo por medio de una función de onda de prueba que me permite escribir una densidad de prueba, entonces la energía que voy a calcular es una cota superior a la energía exacta del sistema. Entonces tenemos dos teoremas de Hohenberg-Kohn. Uno que me está indicando que la densidad electrónica es una variable fundamental para el sistema y por lo tanto yo puedo escribir en lugar de la energía electrónica como un funcional de la función de onda, la puedo escribir como un funcional de la densidad. Y además me establece un principio variacional indicándome que definido un funcional de Hohenberg-Kohn,
cualquier densidad electrónica que no sea la exacta me va a dar un valor de energía que va a ser una cota superior a la energía exacta, aquella que calculemos con la densidad electrónica verdadera. Bien, ¿cuál era el gran problema? ¿Cuál es todavía el gran problema de los teoremas de Hodge-Mericón? Que no proponen, no sugieren ninguna forma matemática para el funcional. ¿Sí? Ese f de hk sabemos que es una suma de t más b, pero nada más, nada más. Entonces, ahí sí hubo que esperar un año más en el que Kohn y Yang proponen una solución, ¿sí? La verdad que muy ingeniosa, al funcional de Hodge-Mericón. Nosotros sabemos que lo podemos escribir de esta manera, o lo que es lo mismo como una suma de dos operadores, un operador T de la energía cinética y un operador V de la interacción electrón-electrón. Entonces, claro, el gran problema ¿cuál es? No conocemos a ninguno de los dos, ¿sí? Lo que acabamos de decir anteriormente. Los teoremas de Hodge-Mericón no sugieren, no proponen ninguna forma matemática para el operador F. Entonces, tenemos una expresión, pero no podemos desarrollarla. Entonces, la manera, el razonamiento de Kohn y Yang fue el siguiente. A ver, la energía cinética no podemos calcularla con esta T porque la T no la conocemos. ¿Tenemos alguna manera de calcular T de manera exacta? Y bueno, sí, nosotros sabemos que el operador de energía cinética es menos un medio de nabla cuadrado, ¿sí? Aplicado a un conjunto de funciones, ¿sí? Que no son densidades, sino que son funciones. Entonces, Kohn y Yang dicen, bueno, tiene que existir un conjunto de funciones, vamos a llamar phi, ¿sí? De manera tal que nos permita desarrollar a la densidad electrónica, ¿sí? La definimos como la definimos siempre, mediante esta integral, y entonces utilizamos esas funciones, ¿sí? Un conjunto de funciones auxiliares, si ustedes quieren, para calcular la densidad, la energía cinética. ¿Cómo calculamos la energía cinética? De manera exacta, porque la estamos calculando con el operador nabla cuadrado, menos un medio de nabla cuadrado, que es la manera exacta de calcular la densidad electrónica, ¿sí? ¿Qué sabemos de la interacción electrón-electrón? Sabemos que podemos pensarla, podemos descomponerla, al menos conceptualmente, en una interacción de tipo clásica, en donde dos densidades electrónicas interactúan y simplemente, digamos, la interacción se da por el producto de las densidades dividido la distancia de las mismas. Y luego hay un término cuántico, un término no clásico, que en principio acá estamos desconociendo la manera de modelarlo. Entonces podemos definir un operador T sub S, que sería la manera de calcular la energía cinética exacta, ¿sí? Para este conjunto de funciones que utilizamos para construir a la densidad electrónica, y el operador J, que ya lo conocemos, que sería un operador de Coulomb. Entonces fíjense, volvemos al operador de Hodge-Mericón, ahora lo vamos a llamar directamente operador de Kohn y Yang, y entonces lo volvemos a escribir, T más B sub E, ¿sí? Pero sumamos y restamos T sub S, y sumamos y restamos J. Y lo reescribimos de manera tal que me quede T sub S más J más 4 términos que aparecen entre paréntesis. Y fíjense lo que son los 4 términos. Los 4 términos son la diferencia que existe entre el funcional de la energía cinética, el verdadero, el exacto, que no conocemos, y un funcional de la energía cinética que resulta ser exacto cuando tenemos un sistema descrito por función, un conjunto de funciones auxiliares. Que ese conjunto de funciones auxiliares tiene una particularidad. Me da lugar a la misma densidad electrónica del sistema en el cual estamos interesados. Es decir, que T y T sub S vienen descritos por exactamente la misma densidad electrónica. Y por otro lado, tenemos una diferencia entre la interacción electrónica exacta y la interacción electrónica clásica. Uno podría esperar entonces que la diferencia entre estos dos términos me diera pura y exclusivamente una interacción electrón-electrón de tipo cuántica, no clásica. Entonces, a todo esto, a estos 4 términos que aparecen entre paréntesis, los denominamos funcional de intercambio y correlación. Es decir, que los efectos de intercambio y correlación los volcamos a este funcional, que lo denominamos E
sub xc, la x de intercambio y la c de correlación, es una función funcional de la densidad, y tenemos a la energía cinética descrita por T sub S y a una interacción de tipo clásica, electrón-electrón clásica, descrita por el operador J. Entonces, si expresamos el operador de la energía cinética en términos de las funciones, estas funciones auxiliares que estamos utilizando para construir a la energía cinética, el potencial externo, ¿sí?, que sabemos que es el que define el hamiltoniano, operando sobre ρ, la parte coulombica de la interacción entre las densidades electrónicas, la parte clásica, y luego el término de intercambio y correlación. Esta es la ecuación, esto es el funcional de Kohn y Yang. Con esta expresión nosotros podríamos calcular la energía de un sistema descrito por una densidad ρ, ¿sí? Bien, esta idea de Kohn y Yang, como les había comentado, es, digamos, bastante ingeniosa. Resuelve el problema de la energía cinética porque nos dice, bueno, mira, nosotros no sabemos cómo calcular T, pero sí sabemos cómo calcular T sub S. Entonces, calculemos T sub S y el error que cometemos por aproximar a T por T sub S lo volcamos en este término, en la energía de intercambio y correlación. Y la parte no clásica de la interacción electrón-electrón también la volcamos en la energía de intercambio y correlación. Entonces ahora tenemos una expresión para la energía con 4 términos, de los cuales conocemos 3, y hay uno que resulta desconocido. Justamente la teoría del funcional de la densidad moderna se basa pura y exclusivamente en buscar expresiones para modelar EXC, ¿sí?, el funcional de intercambio y correlación. Desde un punto de vista matemático o computacional, podemos ver que estas expresiones son muy parecidas a lo que teníamos con Hartree-Fock, ¿sí? La gran diferencia existe en que al mismo costo computacional prácticamente que Hartree-Fock, estamos incluyendo además la correlación electrónica. Recuerden ustedes que Hartree-Fock incluía solamente el intercambio, y para poder calcular la correlación electrónica teníamos que ir a los métodos post-Hartree-Fock para dar cuenta de la correlación electrónica. Esos métodos post-Hartree-Fock son bastante costosos computacionalmente. Por lo tanto, tener un método que me cueste lo mismo que me cuesta un método de Hartree-Fock, pero que me permita calcular la correlación electrónica, y es una idea bastante atractiva. Bien, antes de seguir adelante, vamos a ver qué pasa con el spin. ¿Qué pasa con el spin en DFT? Nosotros sabemos de Hartree-Fock que el operador de Coulomb me permite escribir todas las combinaciones posibles de spin. Es decir, que yo voy a tener integrales de tipo J alfa alfa, alfa beta, beta alfa y beta beta, ¿sí? Es decir, que la combinación de las funciones dentro de estas integrales es tal que nunca se anulan por la combinación de los spines. En cambio, cuando yo me concentro en el operador de intercambio y escribo las 4 integrales posibles, hay 2 integrales que se anulan, que son las integrales k alfa beta y k beta alfa. Las únicas que sobreviven son aquellas en donde el spin es el mismo para las funciones que se intercambian, es decir, las únicas integrales que van a ser distintas de 0 van a ser k alfa alfa y k beta beta. Eso me permite pensar que si yo tomo como punto de partida la expresión para el intercambio de Dirac, ¿sí?, de ρ a la 4/3, yo debería poder escribir para un sistema de capa abierta, ¿sí?, con electrones desapareados, donde puedo expresar a la densidad, a ρ, como una suma de ρ alfa más ρ beta, donde ρ alfa me describe la cantidad de electrones con spin alfa que tengo, y ρ beta lo mismo para los electrones con spin beta. Yo debería poder escribir una expresión que sea una integral de ρ alfa a la 4/3 más ρ beta a la 4/3, sin ningún tipo de interacción entre alfa y beta, de manera tal que cumpla con esta condición que teníamos acá arriba, ¿sí? Entonces, si esto es cierto, yo lo que debería encontrar es la expresión para esta constante. Acuérdense que nosotros conocemos a esta Cx, ¿sí? De hecho encontramos el valor, ¿sí?, con un procedimiento algo engorroso, pero bueno, encontramos el valor de Cx.
La pregunta es, ¿esta Cx' vale lo mismo que Cx o tiene un valor diferente? Bueno, eso es lo que tenemos que encontrar. Y vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Esta es la expresión para calcular la energía de intercambio según Dirac para un sistema de capa cerrada. Y esto que tenemos acá a la derecha es lo mismo para calcular la energía de intercambio para un sistema de capa abierta. Ahora bien, cuando tenemos un sistema de capa cerrada, las dos expresiones me tienen que dar exactamente lo mismo. Es decir, en un sistema en el que ρ alfa sea igual a ρ beta y ambas sean igual a un medio de la densidad total, las dos expresiones tienen que coincidir. Es decir, que x de ρ tiene que ser igual a x de ρ dividido 2, ρ dividido 2. Es decir, esta expresión en donde ρ alfa y ρ beta valen ρ dividido 2. En esta expresión reemplazo ρ alfa por ρ dividido 2, reemplazo ρ beta por ρ dividido 2, opero, ¿sí? Saco el 2 a la 4 tercios acá en el denominador, ahora me encuentro con que acá tengo exactamente el mismo término, es decir que esto es 2 veces ρ elevado a la 4 tercios, así que sale ese 2, 2 dividido 2 a la 4 tercios me queda 2 a la 1 sobre 2 a la 1 tercio. Eso significa entonces que si yo comparo esta expresión con la expresión que teníamos para Dirac, para la densidad de capa cerrada, yo me encuentro entonces con que Cx' tiene que ser igual a la Cx original que teníamos multiplicado por 2 elevado a la 1 tercio. Es decir, que el 2 elevado a la 1 tercio que queda acá en el denominador va a pasar multiplicando a Cx. En otras palabras, yo puedo escribir a este funcional en términos de ρ alfa y ρ beta, cada una de ellas elevado a la 4 tercios, y también la constante que teníamos del funcional de Dirac, solamente que multiplicado por 2 a la 1 tercio. ¿Sí? Y obviamente se tiene que cumplir esta condición, que es lo que le acabamos de pedir. Ahora bien, por una cuestión de consistencia, también debería cumplirse que si yo escribo explícitamente el funcional para una capa abierta, debería poder ser igual a una suma en donde yo tengo el funcional de Dirac para ρ, pero donde ρ ahora vale 2 veces ρ alfa, más el funcional de Dirac para ρ, pero donde ρ ahora vale 2 veces ρ beta. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo a estas expresiones las traigo al funcional de Dirac, me encuentro simplemente lo único donde tenía ρ elevado a la 4 tercios, entre paréntesis pongo 2 veces por ρ alfa elevado a la 4 tercios y luego voy a poner 2 veces por ρ beta elevado a la 4 tercios. Eso me va a quedar ρ alfa a la 4 tercios, ρ beta a la 4 tercios y Cx multiplicado por 2 veces, perdón, por 2 elevado a la 4 tercios. Como sabemos que en realidad este funcional, el funcional que a mí me interesa, es Cx multiplicado por 2 elevado a la 1 tercio, esto significa que yo puedo sacar un 2 como factor común. ¿Sí? Entonces, sumando estas dos ecuaciones, me encuentro con esta expresión que tengo acá. ¿Sí? La suma de estas dos es igual a 2 veces el funcional para capa abierta. Paso este 2 que aparece acá dividiendo y fíjense lo que tengo acá. Esta expresión es muy útil. ¿Por qué? Porque me dice que yo no me tengo que romper la cabeza en buscando un funcional para capa abierta cada vez que defino algún funcional en particular, sino que me puedo quedar con los funcionales para capa cerrada y entonces simplemente a ρ la reemplazo por 2 veces ρ alfa, a ρ la reemplazo por 2 veces ρ beta, hago los cálculos cada uno por su lado y luego a cada uno de las dos energías obtenidas la multiplico por un medio y eso va a ser la energía del sistema con el spin polarizado. ¿Sí? Es decir que no tengo necesidad de hacer los cálculos de manera explícita con un funcional de spin polarizado, sino que me puedo quedar con el funcional de spin no polarizado, es decir, el funcional de tipo Dirac que obtuvimos anteriormente. Esta ecuación es, insisto, muy útil para hacer cálculos. Bien, otro problema que tenemos con la DFT.
es el problema de la autointeracción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de Hartree-Fock, ¿sí? y el hecho de expresar a la función de onda como un conjunto de funciones monoelectrónicas acomodadas de acuerdo a un determinante de Slater que me daba lugar a integrales de intercambio e integrales de Coulomb, ¿sí? Se cumplía con la condición de que JII era exactamente igual a KII. Es decir que estas dos integrales son iguales, la resta me da igual a cero, y eso lo que me está indicando es que un electrón no puede interactuar con el mismo, ¿sí? Un resultado que por el otro lado es bastante lógico. El problema es que si vemos la interacción electrón-electrón, ¿sí? en la versión Kohn-Sham de la DFT, eso va a venir dado por la expresión coulombica más la energía de intercambio y correlación. La energía de intercambio y correlación, primero que va a tener una expresión aproximada, es algo que no conocemos, así que alguna forma matemática tenemos que darla, pero al no conocerla, obviamente que la expresión tiene que ser aproximada. Y generalmente, si va a tomar como base a la expresión de Dirac, y bueno, ya eso nos está anticipando que vamos a tener una expresión que va a ser no lineal en la densidad, va a ser la densidad elevada a alguna potencia, ¿sí? Que obviamente que va a ser distinta de 1, ¿sí? 4/3 en el mejor de los casos. Por lo tanto, no hay ninguna razón para esperar que la autointeracción se cancele, ¿sí? No, digamos, el método de Kohn-Sham no está libre de la autointeracción, ¿sí? Entonces, hay una expresión que es bastante antigua y que la vamos a ver simplemente, digamos, por digamos, como una curiosidad, ¿sí? Y fíjense, porque es útil por una especie de renormalización que hay, ¿sí? Hoy en día no se utiliza, pero la vamos a ver igual, ¿sí? Pues es interesante. Fíjense, imagínense que si ustedes tuviesen un término coulombico, ¿sí? Y que la densidad se puede, o mejor dicho, tenemos a la densidad expresada en términos de una serie de funciones, ¿sí? De manera tal que el producto, el término coulombico, se puede escribir de esta manera, ¿sí? Fíjense que acá lo que estamos haciendo es, bueno, escribiendo, como sabemos, ¿sí? el producto de una función por ella misma, por su compleja conjugada. Entonces, el producto de ρ en R por ρ en R' es simplemente un producto de 4 funciones de este tipo, ¿sí? Tenemos dos sumatorias, cada una de ellas va hasta n, por lo tanto, la doble suma me da lugar a un total de n al cuadrado términos, ¿sí? De estos n al cuadrado términos hay n que van a ser de este tipo, ¿sí? De este tipo. Eso significa que si yo construyo una expresión en donde el término coulombico, es decir, ρ en R por ρ en R', le resto una sumatoria de los cuatro términos que tengo acá, es decir, la misma función phi sub k en R y en R', ¿sí? La función original y su compleja conjugada, esta expresión me va a dar lugar a una energía de Coulomb libre de autointeracción, ¿sí? Libre de autointeracción. Porque cuando ρ en R por ρ en R' pase justamente por la doble suma en donde I y J sean iguales, por ejemplo acá, me va a dar este término y se va a anular con el término correspondiente. Por lo tanto, no vamos a tener autointeracción. ¿Qué pasa si tomamos a esto como una especie de nuevo producto de densidades? Una especie de ρ' en R por un ρ' en R', ¿sí? ¿Qué pasa si integramos eso? Si lo integramos, vamos a ver que esta primera parte tiene que integrar a n cuadrado y esta segunda parte tiene que integrar solamente a n, porque tenemos n términos, obviamente. Es decir que esa nueva densidad o producto de densidades integra a n cuadrado menos n en lugar de integrar a n cuadrado, que es lo que esperaríamos de un simple producto de densidades, ¿sí? De densidades en distintas coordenadas, obviamente. Entonces lo que hacemos es simplemente renormalizamos el operador de Coulomb. En lugar de pedirle que integre a n cuadrado, le pedimos que integre a n cuadrado menos n. Entonces, n cuadrado menos n en el numerador lo factorizamos de manera tal que me quede n por n menos 1, ¿sí?
El n que quedó fuera del paréntesis se cancela con uno de los n cuadrados que quedaron abajo y me queda esta expresión. Esta expresión, que es simplemente una renormalización del término culómbico, es una expresión que fue propuesta a mediados de la década de 1930 por el propio Fermi y también por Amalfi en el contexto del modelo de Thomas Fermi. Fíjese que acá todavía, por eso yo estoy haciendo énfasis constantemente en el término culómbico, porque no había correlación todavía. Entonces esto, lo que hace el término de Fermi y de Amalfi, corrige el término culómbico para dar cuenta de la autointeracción. Hacia 1981, Perdue y Zunger, que generalizaron el tratamiento, ¿sí?, de Fermi, si uno quiere, de Fermi y Amalfi, discúlpeme, me pasé acá, para dar cuenta del término de la autointeracción en el intercambio y la correlación, ¿sí? Fíjense, nuevamente tomamos como punto de partida la suma del término culómbico y la suma y el término de intercambio y correlación. Escribimos a la densidad como un producto de funciones, que también lo podríamos pensar como una sumatoria de densidades individuales, donde cada ρ sub i está asociada a un orbital. Es decir, ρ sub i en realidad son densidades orbitales, ¿sí?, ni más ni menos. Entonces, nosotros lo que necesitamos para que haya autointeracción, para que, digamos, se cancele la autointeracción de un electrón consigo mismo, es que, por ejemplo, para una densidad orbital cualquiera, ρ sub k, yo reemplazo la parte culómbica por esas densidades orbitales y el intercambio y correlación evaluado en esa ρ sub k, esa suma me tiene que dar exactamente igual a 0. Para forzarlo, ¿yo qué hago? Lo que hacen en realidad Perdue y Zunger fue simplemente corregir la suma de J más E kc, restándole una sumatoria de n términos que corresponden a la sumatoria de cada una de las densidades orbitales que podemos construir. Entonces, cuando J y la energía de intercambio y correlación pasan por las ρ individuales, por las densidades orbitales individuales, entonces se anula este término y queda libre de autointeracción. Por lo tanto, a este término, que se lo conoce como SIC, significa que libre de es una corrección por autointeracción, ¿sí? O dicho de otra manera, en nuestro lenguaje, está libre de la autointeracción. Bien. Si ustedes recuerdan, si ustedes prestan atención a las ecuaciones de Coney-Young, van a ver que tenemos acá una expresión para calcular la energía. A la densidad la podemos expresar en términos de este conjunto de funciones que lo usábamos, lo necesitábamos para poder calcular la energía cinética, ¿sí? Las funciones, estas funciones auxiliares, están sujetas a condición de normalización y que me asegura que la densidad entonces esté normalizada al número de electrones en el sistema. Esto me permite entonces escribir un funcional, ¿sí?, que en principio ese funcional ya no sería un funcional de la densidad, sino que sería un funcional de estas funciones auxiliares que me ayudan a escribir a la densidad electrónica. Entonces tenemos la energía de Coney-Young menos la condición de normalización de las funciones. Cuando aplicamos el principio variacional, por ejemplo, con respecto a un phi sub k compleja conjugada, bueno, tenemos que aplicar en realidad la regla de la cadena. Fíjense que acá yo no uso el símbolo de la derivada parcial, sino que estoy usando un símbolo con delta. Esto lo que significa que es una derivada funcional, ¿sí? Las derivadas funcionales siguen reglas que son distintas de las derivadas comunes y, digamos, si bien son exactamente las mismas, si yo tengo solamente una densidad, cuando tengo, por ejemplo, gradientes de la densidad, las derivadas funcionales siguen reglas distintas y hay que ser un poco cuidadoso en los cálculos que uno hace, ¿sí? O por lo menos en las expresiones que uno hace. Lo que sí es válido es que la derivada, ¿sí?, de este funcional omega con respecto a cada una de las funciones que estamos utilizando para construir a la densidad tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, recordando que la energía cinética se puede escribir de esta manera, ¿sí?, donde este ρ es
el producto de las funciones, pero calculadas con respecto a dos coordenadas diferentes, ¿sí? Y que la derivada parcial de ρ con respecto a phi sub k compleja conjugada, por ejemplo, me da phi sub k, ¿sí? Que la no compleja conjugada, ¿sí? Entonces, esta derivada funcional me da lugar a esto. Fíjese, son 4 términos, ¿sí? Que no es ninguna sorpresa, ¿sí? Porque si pensamos en Hartree-Fock obtenemos exactamente lo mismo. Energía cinética, potencial externo, término culómbico y un término de intercambio y además de correlación, un término de intercambio y correlación. Todos estos 3 términos que aparecen acá, los últimos 3, me dan lugar a un potencial efectivo, ¿sí? Entonces tenemos energía cinética más un potencial efectivo. Cuando consideramos el multiplicador de Lagrange, tenemos una expresión como esta y vamos a tener una expresión similar para cada una de las n funciones, auxiliares que estamos utilizando para construir a la densidad electrónica. Entonces, fíjense que la expresión de estas ecuaciones es exactamente la misma que en el caso de Hartree-Fock, es decir, que son funciones de tipo monoelectrónicas, es decir, que el método de Coney-Yam es también un modelo de partículas independientes, de la misma manera que en Hartree-Fock, ¿sí? Justamente por la estructura que tienen las ecuaciones, es como si uno hubiese modelado una función de onda multielectrónica en términos de estas funciones, de estas phi auxiliares para el caso de Coney-Yam. Es decir, que es como si Coney-Yam se comportara como un método monodeterminantal. ¿Sí? Si tenemos un único determinante de Slater para poder escribir a la función de onda que luego me da lugar a la densidad electrónica en el método de Coney-Yam. Fíjense las similitudes, ¿no es cierto?, entre el método de Coney-Yam y el método de Hartree-Fock. Pero, además, digamos, de tener esa ventaja de que al mismo costo computacional Coney-Yam me permiten obtener una estimación de la energía de correlación, hay otras diferencias importantes e interesantes entre Hartree-Fock y Coney-Yam. Fíjense, el método de Hartree-Fock es una solución aproximada a una teoría exacta. Si la teoría exacta surge de que nosotros podemos escribir la ecuación de Schrödinger, la escribimos exacta. ¿Sí? Es una ecuación exacta. La función de onda multielectrónica es la función de onda exacta. El gran problema es que es tan compleja desde el punto de vista matemático que no tenemos idea cómo resolverla. Entonces recurrimos a una solución aproximada. Tenemos entonces una solución aproximada para una teoría exacta. En cambio, en Coney-Yam lo que hacemos es pasamos de una teoría exacta que sería Hohenberry-Kohn a una teoría aproximada que es el funcional de Coney-Yam. Pero a esa teoría aproximada la podemos resolver de manera exacta, es decir, utilizando el funcional de la energía cinética que aparece en la ecuación de Schrödinger exacta que acabamos de ver en Hartree-Fock. Por lo tanto, decimos que tenemos una solución exacta para una teoría aproximada, en la cual obviamente que lo que desconocemos es el funcional de intercambio y correlación, por eso es aproximada, ¿sí? Fíjense que es una diferencia sutil, pero es de lo más interesante, ¿sí? Obviamente que como el potencial efectivo depende de las mismas soluciones que estamos buscando, al igual que en el método de Hartree-Fock, el método de Coney-Yam debe resolverse de manera autoconsistente, ¿sí? Y existe una dificultad adicional. Normalmente, si pensamos que el funcional de intercambio y correlación va a tener como base al funcional de Dirac, entonces con seguridad que no podemos resolver esa expresión de manera analítica o semianalítica, porque vamos a tener a la densidad electrónica, que es una sumatoria de n términos elevado a la 4/3, imposible de resolver. Entonces, ¿qué se hace? Se resuelve de manera numérica. Hay integraciones numéricas, ¿sí? Por lo tanto son necesarias mallas de puntos, tanto radiales como angulares, y que además cumplan con la condición de ser invariantes frente a rotaciones. ¿Qué significa esto? Imagínense que ustedes están haciendo un cálculo para la molécula de agua, ¿sí? Entonces ponen, por ejemplo, al átomo de oxígeno en el centro
y a los dos átomos de hidrógeno en el plano XY. Obtienen un valor y después rotan, llevan a los átomos de hidrógeno en vez de sobre el plano XY, sobre el plano XZ. Y vuelven a hacer el cálculo de la energía. ¿Qué tienen que esperar ustedes para ese cálculo? Que sean iguales, que la energía sea exactamente igual. Bueno, imagínense si les da distinto. Si les da distinto, quiere decir que entonces las mallas de puntos sobre las cuales se están haciendo las integraciones numéricas no son invariantes frente a las rotaciones. Esta propiedad es una propiedad que es extremadamente importante para las mallas existentes, ¿sí? Y es un tema que realmente está muy, muy maduro hoy en día, ¿sí? Bien, entonces lo que tenemos en la actualidad es que partimos del hecho de que a cada una de esas funciones auxiliares que necesitábamos por el método de Coney-Young para construir a la densidad electrónica, la representamos como una sumatoria de algún conjunto base conocido, como por ejemplo, la def2 SVP, ¿sí? Es decir, otra vez estamos recurriendo a una función base conocida, es decir, que esto es como si estuviésemos aplicando una especie de método de Kohn-Sham y Rudham, ¿sí? Entonces, pasamos de tener un problema de tipo íntegro diferencial a tener un problema algebraico, en donde nuevamente nos va a aparecer un operador f, ¿sí? Un operador s, que sería una especie de operador, si ustedes quieren, de solapamiento, un operador acá de con y Young, ¿sí? Que depende de ese potencial efectivo, que incluía a la energía de intercambio y correlación, y con eso tenemos que diagonalizar un determinante, resolvemos un problema algebraico. Nuevamente, el costo computacional es similar al de Hartree-Fock, con la diferencia que adentro de este potencial efectivo tenemos, además de la energía de intercambio, la energía de correlación. ¿Cuál es el gran problema? Que no tenemos idea de la forma matemática para la energía de intercambio y correlación. Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora o en la siguiente clase teórica, ¿sí? Las maneras que existen hoy en día de modelar esa energía de intercambio y correlación.